En la bóveda celeste donde las constelaciones susurran destinos y los planetas trazan caminos invisibles, Libra se alza como el guardián del equilibrio, la balanza viva que mide no solo los actos sino también las intenciones ocultas. Regido por Venus, no es únicamente un signo de belleza y armonía, sino una fuerza silenciosa que busca justicia incluso cuando el caos intenta imponerse. En ese escenario cósmico aparecen figuras desprovistas de empatía, seres cuya esencia parece desconectada del flujo emocional del universo, como si hubieran sido arrancados del tejido que une a las almas. La psicopatía, vista desde este prisma simbólico, representa la ausencia de ese equilibrio que Libra encarna. Donde Libra pesa, compara y siente, estas entidades avanzan sin culpa, sin remordimiento, como fuerzas que distorsionan la armonía universal. Sin embargo, Libra no combate con violencia ni con impulsos primarios. Su arma es la lucidez. Observa, analiza y comprende patrones invisibles para otros. Mientras la frialdad intenta imponerse, Libra detecta las grietas en la máscara, percibe la disonancia en las palabras, el vacío detrás de las acciones. Su batalla no es física, sino estratégica, casi invisible, como una danza perfectamente calculada. Existe una tensión profunda entre la necesidad de equilibrio y la confrontación con aquello que no puede equilibrarse. Ese es el verdadero desafío épico. Libra debe aceptar que no todo puede armonizarse, que hay energías que no buscan el balance sino la dominación. En ese momento, la balanza deja de ser pasiva y se convierte en un instrumento de decisión. Ya no mide, determina. En ese despertar, Libra se transforma. La suavidad se convierte en firmeza, la duda en claridad. La justicia deja de ser una idea abstracta y se vuelve acción consciente. No desde la venganza, sino desde la restauración del orden. Es aquí donde surge su poder más elevado, la capacidad de establecer límites inquebrantables sin perder su esencia. La presencia de la psicopatía pone a prueba la integridad de Libra, obligándolo a evolucionar más allá de la complacencia. Cada encuentro es una lección brutal sobre discernimiento, sobre no confundir armonía con sumisión. La verdadera paz no nace de evitar el conflicto, sino de enfrentarlo con sabiduría. Así, en el vasto teatro del cosmos, Libra no es un signo débil ni indeciso como a veces se le interpreta. Es un estratega del equilibrio, un arquitecto de la justicia que, cuando es llevado al extremo, puede convertirse en una fuerza implacable contra todo aquello que amenaza la coherencia del universo interior y exterior. Y en esa lucha silenciosa, sin estruendo ni espectáculo, se libra una de las batallas más profundas, la de mantener el alma intacta en un mundo donde no todas las fuerzas reconocen el valor de la armonía. En las capas más sutiles del simbolismo astrológico, Libra no solo representa el equilibrio entre fuerzas externas, sino un campo de resonancia donde se confrontan las verdades más incómodas del alma. Allí donde otros signos reaccionan desde el instinto o la emoción directa, Libra sostiene una tensión interna que lo obliga a contemplar incluso aquello que resulta perturbador. Esa capacidad de observar sin precipitarse es precisamente lo que lo coloca en una posición única frente a las energías desprovistas de empatía. Existe una dimensión poco explorada en Libra, su relación con la sombra. Al ser un signo orientado hacia la armonía, desarrolla una sensibilidad extraordinaria hacia lo bello, lo justo y lo equilibrado, pero esa misma inclinación puede generar una ceguera inicial ante aquello que rompe esas reglas. Cuando se enfrenta a personalidades frías, manipuladoras o carentes de conciencia emocional, el primer impulso puede ser intentar comprenderlas, integrarlas en un marco lógico donde todo tenga sentido. Pero hay fuerzas que no operan bajo ese mismo principio de coherencia. En ese momento ocurre una fractura interna que da paso a una evolución. Libra comienza a entender que su misión no es justificar todas las conductas ni encontrar equilibrio donde no puede existir. Surge entonces una percepción más aguda, casi quirúrgica, capaz de diferenciar entre complejidad emocional y vacío emocional. Esta distinción marca un antes y un después, porque transforma su manera de vincularse con el mundo. La energía de Libra, cuando madura, desarrolla una forma de inteligencia relacional que va más allá de la empatía convencional. No se limita a sentir, sino que evalúa la autenticidad de lo que percibe. En presencia de dinámicas manipuladoras, esta inteligencia actúa como un espejo que devuelve una imagen que muchos preferirían evitar. No se trata de confrontación directa, sino de una claridad tan firme que desarma cualquier intento de distorsión. También emerge una cualidad estratégica que rara vez se asocia con este signo.
Libra aprende a moverse en escenarios complejos sin perder su centro, anticipando movimientos, leyendo intenciones y estableciendo límites invisibles pero contundentes. En lugar de entrar en luchas abiertas, redefine el terreno mismo donde ocurre la interacción. Es una forma de poder silencioso, profundamente sofisticado. Hay una conexión importante con el concepto de justicia kármica. Libra no solo busca equilibrio inmediato, sino que está vinculado a procesos más amplios donde las acciones encuentran su consecuencia en el tiempo. Frente a energías que parecen evadir la responsabilidad, Libra sostiene la convicción de que el desequilibrio no puede perpetuarse indefinidamente. Esta visión le permite actuar sin desesperación, confiando en un orden más amplio que trasciende lo visible. En el plano interno, la verdadera batalla no es contra el otro, sino contra la tentación de perder la propia esencia. La exposición a dinámicas frías o manipuladoras puede generar desgaste, duda o incluso una momentánea desconexión emocional. Sin embargo, cada experiencia fortalece una estructura interna más sólida, donde la identidad ya no depende de la aprobación externa ni de la reciprocidad emocional. Se desarrolla entonces una forma de autonomía emocional que no implica aislamiento, sino soberanía. Libra deja de buscar equilibrio a través de los demás y comienza a generarlo desde su propio eje. Esta transformación es profundamente poderosa, porque convierte su naturaleza relacional en una elección consciente y no en una necesidad. En un nivel más elevado, Libra encarna el arquetipo del mediador entre mundos opuestos. Puede sostener la tensión entre luz y sombra sin fragmentarse, lo que le permite actuar como puente en situaciones donde otros solo verían conflicto irreconciliable. Pero este rol no implica sacrificio infinito. La sabiduría adquirida le enseña que hay momentos en los que el puente debe retirarse para evitar que el caos cruce al otro lado. La energía venusina, lejos de ser solo suavidad, contiene una firmeza que se expresa en la defensa de lo que tiene valor. La belleza que Libra protege no es superficial, sino una manifestación de orden, coherencia y verdad. Cuando esta belleza es amenazada por fuerzas destructivas o vacías, emerge una determinación serena pero inquebrantable. En ese proceso, Libra redefine el concepto de paz. Ya no se trata de evitar conflictos, sino de establecer un estado interno donde ninguna influencia externa pueda desestabilizar el núcleo esencial. Es una paz activa, consciente, que incluye la capacidad de decir no, de retirarse, de cortar vínculos cuando es necesario para preservar la integridad. Así, la narrativa se expande hacia una dimensión épica donde la verdadera victoria no es derrotar a un adversario, sino mantenerse fiel a un principio en medio de la distorsión. Libra se convierte en un símbolo de resistencia elegante, de inteligencia emocional elevada y de justicia que no necesita imponerse con fuerza bruta para ser efectiva. En el vasto entramado del cosmos, esta evolución no pasa desapercibida. Cada acto de claridad, cada límite establecido, cada decisión tomada desde la conciencia, reequilibra no solo la vida individual, sino el campo colectivo. Libra, en su máxima expresión, no solo enfrenta el desequilibrio, lo transforma al negarse a participar en él. En las corrientes más profundas de la simbología astrológica, Libra guarda una relación secreta con el tiempo, no como una línea que avanza, sino como un equilibrio dinámico entre pasado, presente y consecuencia. Esta percepción lo convierte en un signo capaz de intuir no solo lo que es, sino lo que inevitablemente será. Allí donde las energías frías y calculadoras actúan con una visión inmediata y utilitaria, Libra percibe las ondas expansivas de cada acción, como si cada decisión dejara una huella vibratoria imposible de borrar. Ese vínculo con el tiempo le otorga una paciencia que puede parecer pasividad, pero que en realidad es una forma de resistencia superior. No reacciona impulsivamente porque entiende que hay procesos que se revelan por sí mismos cuando se les permite desplegarse. Frente a dinámicas manipuladoras, esta cualidad se convierte en una trampa invisible para quien intenta controlar, porque mientras la otra parte actúa con prisa, Libra observa cómo las incoherencias se acumulan hasta hacerse evidentes. En esa espera consciente también se gesta una forma de poder relacionada con el silencio. No todo se confronta con palabras. Existe un lenguaje más sutil, compuesto por ausencias, por decisiones de no participar, por retiradas estratégicas que alteran completamente el campo de interacción. Libra aprende a utilizar ese lenguaje como un instrumento de reconfiguración, creando vacíos donde antes había conflicto, dejando sin eco aquello que necesita reacción para sostenerse. Se revela entonces una dimensión energética en la que Libra actúa como un regulador de frecuencias. Las energías densas, carentes de empatía o centradas en la manipulación, operan en un nivel vibratorio distinto, más bajo,
más rígido. Libra, cuando alcanza un estado elevado de conciencia, no desciende a ese nivel para combatir, sino que mantiene su frecuencia, generando un contraste tan marcado que la distorsión se vuelve insostenible. Esta no es una victoria inmediata ni visible, pero es profunda y duradera. En este proceso también emerge una comprensión más compleja del poder personal. No se trata de dominar ni de imponerse, sino de sostener una coherencia interna que no puede ser fragmentada desde el exterior. Libra descubre que su verdadera fortaleza no está en convencer ni en cambiar al otro, sino en permanecer inalterable ante intentos de desestabilización. Esta estabilidad interna actúa como un eje alrededor del cual todo lo demás se reorganiza. Existe también una relación con la estética que trasciende lo superficial. Libra no solo aprecia la belleza visible, sino que percibe la armonía como una cualidad estructural del universo. Cuando se enfrenta a conductas carentes de ética o empatía, lo que se rompe no es solo una norma social, sino una arquitectura más profunda. Esta percepción convierte su búsqueda de justicia en algo casi sagrado, una restauración de formas invisibles que sostienen la realidad. A medida que evoluciona, Libra desarrolla una especie de inmunidad frente a la manipulación emocional. Ya no responde automáticamente a estímulos diseñados para generar culpa, duda o confusión. En lugar de eso, observa esas dinámicas como patrones repetitivos, casi mecánicos, que pierden eficacia al ser reconocidos. Esta lucidez transforma completamente la interacción, porque desactiva los mecanismos que antes podían generar desequilibrio. En el plano relacional, se produce un cambio radical. Libra deja de buscar simetría en todos los vínculos y comienza a aceptar que no todas las relaciones están destinadas a ser equilibradas. Algunas existen para mostrar límites, para revelar verdades incómodas, para impulsar una evolución que de otro modo no ocurriría. Esta aceptación no implica resignación, sino una comprensión más amplia del propósito de cada encuentro. Se activa también una dimensión ética más rigurosa. Libra no solo evalúa lo que es justo en términos abstractos, sino que aplica ese criterio a su propia conducta con una exigencia creciente. No permite que la exposición a energías distorsionadas justifique una pérdida de integridad. Esta coherencia se convierte en una forma de liderazgo silencioso, una referencia que no necesita proclamarse para ser reconocida. En ese camino, la soledad puede aparecer como un territorio transitorio pero necesario. No como aislamiento, sino como un espacio de recalibración donde Libra redefine sus propios parámetros sin interferencias externas. Es en ese silencio donde se fortalece la conexión con su eje interno, donde se reconstruye una identidad que ya no depende de la validación ni del reflejo en el otro. Finalmente, se manifiesta una dimensión casi arquetípica donde Libra encarna el principio de justicia universal en su forma más pura. No como castigo ni como recompensa, sino como equilibrio inevitable. Todo lo que se descompensa tiende a reajustarse, y Libra se convierte en un canal consciente de ese proceso. No necesita intervenir en cada situación, porque comprende que el orden no siempre requiere acción directa, sino presencia consciente. En esa presencia se encuentra la verdadera épica. No hay estruendo ni espectáculo, pero sí una firmeza que atraviesa cualquier distorsión. Libra se mantiene en pie no porque el mundo sea justo, sino precisamente porque no siempre lo es. Y en esa decisión constante de sostener el equilibrio, incluso cuando todo invita a abandonarlo, se revela una de las formas más elevadas de poder. En la trama invisible donde los arquetipos se entrelazan, Libra guarda un vínculo profundo con el principio del reflejo, una ley silenciosa según la cual toda interacción revela más de quien observa que de lo observado. Esta cualidad convierte cada encuentro en un espejo dinámico. Frente a energías carentes de empatía o centradas en la manipulación, ese espejo no devuelve lo que se espera, sino lo que realmente es. Y esa revelación, lejos de ser inmediata, se despliega como una verdad que se filtra lentamente, desarmando construcciones falsas desde su propia base. Hay una alquimia interna que ocurre en Libra cuando deja de intentar corregir el mundo exterior y dirige su atención hacia la calibración de su propio campo interno. Esta alquimia no es suave ni complaciente. Implica atravesar zonas de duda, reconocer la incomodidad de haber tolerado lo intolerable, aceptar que la búsqueda de armonía pudo haber abierto puertas a dinámicas desequilibradas. Pero en ese reconocimiento no hay culpa, sino transformación. Cada comprensión se convierte en un punto de apoyo para una versión más precisa y más consciente de sí mismo. En este proceso se activa una forma de percepción que no depende de palabras ni de gestos evidentes. Libra comienza a leer las pausas, las incongruencias sutiles,
las microfracturas en la coherencia del otro. Es una sensibilidad afinada que funciona como un sistema de navegación en territorios donde la lógica superficial no basta. Esta capacidad no busca juzgar, sino comprender la estructura real de lo que se presenta, distinguiendo entre lo auténtico y lo fabricado. Se despliega también una relación distinta con el conflicto. Lo que antes podía percibirse como algo a evitar se revela como un punto de inflexión necesario. No todos los conflictos deben resolverse, algunos deben ser atravesados para que revelen su naturaleza. Libra aprende a sostener esa tensión sin apresurarse a restaurar una falsa paz. En esa espera, las dinámicas ocultas se exponen por sí mismas, y la necesidad de intervenir se reduce, porque la verdad se vuelve evidente sin necesidad de ser impuesta. La energía de Libra, en su expresión más elevada, desarrolla una forma de justicia que no depende de sistemas externos ni de validación colectiva. Es una justicia interna, basada en principios que se sostienen por su propia coherencia. Esta independencia lo libera de la necesidad de demostrar, de convencer o de buscar aprobación. Actúa cuando es necesario y se retira cuando la acción no aportaría equilibrio, entendiendo que no todo puede ni debe ser corregido desde fuera. Aparece entonces una comprensión más profunda del poder de los límites. No como barreras rígidas, sino como contornos definidos que protegen la integridad del espacio interno. Estos límites no se negocian desde la emoción momentánea, sino desde una claridad sostenida. Y al establecerse con firmeza, generan un efecto inmediato en el entorno, aquello que no respeta el equilibrio pierde acceso, se disuelve o queda expuesto en su verdadera naturaleza. En el plano energético, Libra comienza a operar como un punto de estabilización dentro de sistemas inestables. Su sola presencia, cuando está alineada, introduce una coherencia que afecta a todo lo que lo rodea. No necesita intervenir activamente en cada situación, porque su equilibrio interno actúa como un referente que reordena el campo. Esta influencia es silenciosa pero poderosa, y no siempre es comprendida por quienes buscan respuestas inmediatas o confrontaciones directas. Se revela también una dimensión de desapego que no implica frialdad, sino discernimiento. Libra aprende a no involucrarse en dinámicas que no pueden transformarse, a reconocer cuando la inversión emocional no generará evolución. Este desapego no es una renuncia, sino una elección consciente que preserva la energía para aquello que sí puede ser equilibrado. En ese estado, la interacción con energías desprovistas de empatía deja de ser una amenaza y se convierte en un punto de contraste que reafirma la propia integridad. Ya no hay intento de rescatar, de comprender en exceso o de justificar lo injustificable. Hay claridad, hay distancia cuando es necesaria, y hay una firmeza que no necesita elevar la voz para hacerse sentir. La dimensión épica de este proceso no reside en una confrontación visible, sino en la constancia de sostener un principio en medio de la distorsión. Cada vez que Libra elige no ceder ante la incoherencia, cada vez que mantiene su eje frente a intentos de desestabilización, está reescribiendo la narrativa de su propia energía. No se trata de cambiar al otro, sino de no permitir que lo ajeno altere lo esencial. En las capas más elevadas de esta evolución, Libra se convierte en un guardián de la proporción universal. No desde una posición de superioridad, sino desde una alineación tan precisa que cualquier desequilibrio se vuelve evidente en su presencia. Esta función no siempre es reconocida ni valorada en el plano inmediato, pero forma parte de un orden más amplio donde cada acto de coherencia contribuye a la estabilidad del conjunto. Así, la travesía continúa no como una lucha contra algo externo, sino como una expansión constante de la conciencia. Cada experiencia, incluso las más desafiantes, se integra como parte de un aprendizaje que refina la percepción, fortalece los límites y profundiza la conexión con un principio interno que no depende de las circunstancias. En ese centro inmutable, Libra encuentra su verdadera fuerza, una fuerza que no necesita imponerse porque simplemente es. En los estratos más profundos del arquetipo libriano existe una relación íntima con el principio de la ley invisible, una estructura que no se impone desde fuera, sino que emerge como una coherencia inherente al tejido del universo. Libra no solo percibe el equilibrio, lo reconoce como una inevitabilidad latente incluso en medio del caos. Allí donde la frialdad y la manipulación intentan crear realidades artificiales, sostenidas por el control o la distorsión, Libra intuye que toda construcción basada en la ausencia de verdad contiene en sí misma su propia fractura. Esa intuición no siempre es inmediata ni cómoda. Hay un tránsito necesario en el que Libra debe atravesar la desilusión de descubrir que la lógica, la ética y la reciprocidad no son universales en todos los seres. Este descubrimiento puede sacudir su fundamento inicial,
porque cuestiona la premisa de que todo puede ser equilibrado mediante comprensión o diálogo. Sin embargo, esa sacudida no destruye su esencia, sino que la depura. El equilibrio deja de ser una expectativa proyectada hacia el exterior y se convierte en una disciplina interna, sostenida incluso cuando no encuentra eco. Se activa entonces una dimensión de vigilancia consciente, no en el sentido de sospecha constante, sino como una atención despierta que no se deja seducir por apariencias armoniosas. Libra aprende a diferenciar entre forma y fondo, entre discurso y intención, entre estética y ética. Esta capacidad le permite moverse con una precisión creciente en entornos donde la coherencia no es evidente, evitando quedar atrapado en dinámicas que antes podrían haber pasado desapercibidas. En este proceso también se redefine el concepto de vulnerabilidad. Lo que en un nivel inicial podía ser apertura indiscriminada se transforma en una sensibilidad selectiva, capaz de percibir sin exponerse innecesariamente. Libra no pierde su capacidad de conexión, pero la administra con sabiduría. Comprende que no toda apertura genera encuentro, y que proteger el propio espacio no es una forma de cierre, sino una expresión de respeto hacia lo que se sostiene dentro. La interacción con energías desprovistas de empatía revela otra capa de aprendizaje, la gestión del desgaste invisible. No todo impacto es evidente, y Libra, por su naturaleza receptiva, puede absorber tensiones que no le pertenecen. La evolución consiste en reconocer ese fenómeno y desarrollar mecanismos internos de depuración, formas de restablecer el equilibrio sin depender de factores externos. Este proceso fortalece una autonomía energética que se convierte en uno de sus recursos más valiosos. Surge también una relación distinta con la verdad. Libra deja de buscar versiones consensuadas o equilibradas de los hechos y comienza a orientarse hacia una claridad que no siempre es cómoda ni compartida. Esta verdad no se construye para agradar, sino para sostener coherencia. En presencia de distorsión, esta cualidad actúa como una línea divisoria que no necesita ser explicada constantemente. Su sola existencia redefine el espacio. En el plano más estratégico, Libra desarrolla la capacidad de gestionar la distancia como herramienta. No toda situación requiere proximidad para ser comprendida o influida. A veces, la retirada consciente genera más impacto que la permanencia. Este manejo del espacio, tanto físico como emocional, se convierte en una forma de reconfigurar dinámicas sin entrar en confrontaciones directas. Es una inteligencia que opera desde la precisión más que desde la intensidad. La dimensión épica de este arquetipo se amplifica cuando Libra reconoce que su papel no es corregir cada desequilibrio, sino mantener una referencia estable en medio de la fluctuación. Esta función puede parecer discreta, pero tiene un alcance profundo. En sistemas donde todo tiende a polarizarse, la existencia de un punto de equilibrio real introduce una posibilidad distinta, una alternativa que no depende de extremos. A medida que esta conciencia se consolida, Libra comienza a experimentar una forma de libertad que no depende de las circunstancias externas. No se trata de ausencia de desafíos, sino de una independencia respecto a la necesidad de que todo sea justo para poder mantenerse en paz. Esta libertad es el resultado de haber integrado la complejidad sin perder la coherencia, de haber atravesado la desilusión sin renunciar al principio. En esa etapa, la interacción con fuerzas desprovistas de empatía ya no genera la misma fricción interna. No porque hayan cambiado, sino porque Libra ha modificado su forma de situarse frente a ellas. Ya no busca comprender lo incomprensible ni equilibrar lo que no participa del equilibrio. Hay una aceptación lúcida que no implica cercanía, una claridad que permite ver sin involucrarse más allá de lo necesario. Se manifiesta entonces una forma de autoridad silenciosa, basada no en la imposición sino en la consistencia. Libra se convierte en un punto de referencia que no necesita validación externa, porque su coherencia es evidente en cada decisión, en cada límite, en cada elección de permanecer o retirarse. Esta autoridad no busca seguidores ni reconocimiento, pero influye de manera profunda en su entorno. En las capas más sutiles, este proceso tiene un efecto expansivo que trasciende lo individual. Cada acto de equilibrio sostenido en condiciones adversas contribuye a una recalibración más amplia del campo colectivo. Libra, al negarse a participar en la distorsión, introduce una variable que altera el resultado de las dinámicas en las que está presente. No desde la confrontación, sino desde la coherencia inquebrantable. Así, la travesía continúa como una afirmación constante de un principio que no depende de la reciprocidad para existir. En medio de escenarios donde la empatía puede estar ausente y la manipulación intenta imponerse, Libra se mantiene como un eje que no se desplaza. Y en esa firmeza serena,
En esa capacidad de sostener el equilibrio sin necesidad de que el entorno lo refleje, se revela una de las expresiones más altas de poder, la de ser sin concesiones, la de permanecer íntegro incluso cuando el mundo alrededor no lo está. En las regiones más sutiles del simbolismo, donde los signos dejan de ser simples descripciones y se convierten en fuerzas vivas, Libra encarna una arquitectura invisible que sostiene la proporción entre lo que se da y lo que se recibe, entre lo que se expresa y lo que se oculta. No es solo equilibrio estático, sino una inteligencia dinámica que corrige desviaciones sin necesidad de violencia. Esta arquitectura, cuando se ve expuesta a energías que operan fuera de toda reciprocidad, no colapsa, se tensiona, se redefine, y en ese proceso revela su verdadera complejidad. Existe una dimensión en la que Libra se vincula con el arte de la calibración continua. Nada en su naturaleza permanece fijo, porque el equilibrio no es un punto, sino un ajuste constante. Frente a fuerzas que intentan imponer su voluntad sin considerar consecuencias, Libra responde no con rigidez, sino con una adaptabilidad precisa que no pierde su eje. Esta cualidad lo vuelve impredecible para quienes operan desde patrones lineales, ya que no reacciona según lo esperado, sino según lo coherente. En ese movimiento constante aparece una relación profunda con la medida interna del valor. Libra aprende a discernir no solo lo que es justo en términos abstractos, sino lo que merece su energía, su atención y su presencia. Esta selección se vuelve más rigurosa con el tiempo, porque comprende que cada inversión en dinámicas desequilibradas debilita la estructura que intenta sostener. Así, la elección de dónde estar y dónde no se convierte en un acto de poder. La exposición a dinámicas carentes de empatía también despierta una comprensión más aguda del lenguaje simbólico. No todo se comunica de manera explícita, y Libra desarrolla la capacidad de interpretar lo que no se dice, lo que se omite, lo que se contradice en niveles sutiles. Esta lectura profunda transforma su manera de interactuar, porque deja de depender de la literalidad y comienza a operar desde una percepción más amplia, donde cada gesto, cada silencio, cada variación tiene significado. En este contexto, el concepto de equilibrio se expande hacia una dimensión casi filosófica. No se trata de igualar fuerzas opuestas, sino de reconocer cuando una de ellas no participa del mismo sistema de valores. Esta comprensión evita el desgaste de intentar compensar lo que no busca ser compensado. Libra deja de actuar como mediador universal y comienza a elegir con precisión los espacios donde su intervención tiene sentido. Se activa entonces una forma de resiliencia que no es reactiva, sino estructural. No se trata de recuperarse después del impacto, sino de construir una base interna que reduce la posibilidad de ser desestabilizado. Esta resiliencia se nutre de la coherencia, de la claridad en los límites, de la capacidad de retirarse a tiempo. No es una fortaleza rígida, sino flexible, capaz de absorber sin deformarse. En el plano más interno, Libra atraviesa un proceso de reconciliación con su propia ambivalencia. La tendencia a ver múltiples perspectivas, que en un inicio puede generar indecisión, se transforma en una visión panorámica que permite comprender la complejidad sin perder dirección. Esta integración elimina la necesidad de elegir entre extremos y abre la posibilidad de sostener una posición propia sin negar la existencia de otras. La interacción con energías manipuladoras también revela la importancia de la coherencia entre pensamiento, emoción y acción. Libra aprende que cualquier fisura en esa coherencia puede ser utilizada como punto de entrada para la distorsión. Por ello, trabaja en alinear sus diferentes niveles internos, creando una unidad que no puede ser fácilmente fragmentada. Esta alineación se convierte en una forma de protección que no depende de barreras externas. En el ámbito energético, Libra comienza a percibir la diferencia entre intercambio y drenaje. No toda interacción es recíproca, y reconocer cuando la energía fluye en una sola dirección permite tomar decisiones más conscientes. Este discernimiento evita la sobreextensión y preserva la capacidad de sostener el equilibrio en el tiempo. Se desarrolla también una relación distinta con la acción. Libra deja de actuar por reacción o por necesidad de restaurar inmediatamente la armonía y comienza a intervenir solo cuando la acción es verdaderamente eficaz. Esta economía del movimiento aumenta su impacto, porque cada gesto está cargado de intención y precisión. No hay dispersión, no hay desgaste innecesario. En un nivel más elevado, Libra se convierte en un punto de convergencia entre lo visible y lo invisible. Percibe no solo las dinámicas externas, sino las corrientes subyacentes que las sostienen. Esta percepción le permite actuar con una profundidad que trasciende la superficie de los eventos, influyendo en la raíz más que en la manifestación.
La dimensión épica de este proceso no se expresa en grandes gestos, sino en la constancia de mantener la integridad en escenarios donde sería más fácil ceder. Cada decisión de no participar en la distorsión, cada límite sostenido sin necesidad de justificación, cada retirada consciente, construye una narrativa de poder silencioso que no necesita ser proclamado. En ese estado, Libra ya no busca equilibrar el mundo, sino habitar el equilibrio como una condición interna. Y desde esa condición, todo lo que toca se ve influido, no por imposición, sino por resonancia. Las dinámicas que no pueden sostenerse en esa frecuencia se disuelven o se transforman, no por confrontación directa, sino por la imposibilidad de coexistir con una coherencia tan estable. Así, la travesía se convierte en una expansión continua de esa coherencia, en una profundización constante de la claridad. No hay punto final ni resolución definitiva, porque el equilibrio es un proceso vivo. Pero en cada etapa, en cada ajuste, en cada comprensión integrada, Libra se afirma como una fuerza que no necesita dominar para prevalecer, porque su poder reside en algo más profundo, la capacidad de sostener la proporción incluso cuando todo alrededor parece inclinarse hacia el desequilibrio. En los pliegues más ocultos de la conciencia libriana se encuentra una relación profunda con el principio de la proporción invisible, una ley que no se expresa en cifras ni en medidas tangibles, sino en una armonía subyacente que sostiene la coherencia del universo. Libra no solo percibe cuando algo está en desequilibrio, sino cómo ese desequilibrio se origina, cómo se expande y, finalmente, cómo se revela por sí mismo cuando ha alcanzado su límite. Esta comprensión convierte su percepción en algo que trasciende lo inmediato, permitiéndole situarse más allá de la urgencia que caracteriza a las dinámicas impulsivas o manipuladoras. Hay un aspecto especialmente complejo en esta evolución, la relación de Libra con la ilusión. La belleza, la armonía y la coherencia pueden ser simuladas, imitadas de forma superficial por energías que no las encarnan realmente. Este es uno de los desafíos más sutiles, porque obliga a Libra a afinar su discernimiento hasta un nivel en el que la apariencia ya no es suficiente. Lo que antes podía resultar convincente comienza a revelar pequeñas fisuras, incoherencias casi imperceptibles que, con el tiempo, se vuelven imposibles de ignorar. En ese proceso, Libra desarrolla una forma de percepción que opera más allá de la lógica lineal. No se trata solo de analizar, sino de sentir la estructura interna de lo que se presenta. Esta sensibilidad estructural le permite detectar cuando algo no está alineado, incluso si externamente parece correcto. Es una forma de conocimiento que no siempre puede explicarse, pero que se confirma a través de la experiencia repetida. Se despliega también una comprensión más profunda del equilibrio como tensión sostenida. No es un estado de calma permanente, sino un punto de ajuste entre fuerzas que tiran en direcciones opuestas. Libra aprende a habitar esa tensión sin necesidad de resolverla de inmediato, entendiendo que en esa fricción se revela información esencial. Esta capacidad de sostener lo incómodo sin precipitarse hacia soluciones rápidas es una de sus mayores fortalezas. La interacción con energías carentes de empatía también despierta una conciencia más aguda sobre el uso del lenguaje. Libra comienza a percibir cómo las palabras pueden ser utilizadas no para comunicar, sino para confundir, para desviar, para construir narrativas que encubren la falta de coherencia. Esta observación transforma su relación con la comunicación, volviéndola más precisa, más contenida, menos vulnerable a la manipulación verbal. En paralelo, surge una relación distinta con el poder de la presencia. Libra descubre que no todo se resuelve a través de la acción directa. Hay momentos en los que simplemente mantenerse firme, sin ceder, sin reaccionar, genera un efecto más profundo que cualquier intervención activa. Esta presencia consciente actúa como un punto de referencia que revela la inestabilidad de lo que intenta imponerse. Se activa también una dimensión de integridad que no depende de circunstancias externas. Libra deja de ajustar su comportamiento para mantener una armonía superficial y comienza a actuar desde una coherencia interna que no se negocia. Esta transición puede generar rupturas, distancias, incomodidades, pero también fortalece una estructura interna que no puede ser fácilmente alterada. En este recorrido aparece una comprensión más compleja del desapego. No como indiferencia, sino como la capacidad de no quedar atrapado en dinámicas que no aportan equilibrio. Libra aprende a retirarse sin culpa, a dejar de invertir en relaciones o situaciones donde la reciprocidad es inexistente. Este acto, lejos de ser una pérdida, se convierte en una afirmación de valor propio. En el plano energético, Libra comienza a reconocer los ciclos de interacción.
Algunas dinámicas no son lineales, sino repetitivas, y tienden a reproducirse si no se interrumpe el patrón. Esta observación le permite anticipar y cortar esos ciclos antes de que se consoliden, evitando el desgaste que implicaría atravesarlos una y otra vez. La dimensión épica de este proceso se encuentra en la constancia de sostener estos principios incluso cuando no son comprendidos o reconocidos. Libra no actúa para obtener aprobación, sino para mantener una coherencia que considera esencial. Esta fidelidad a su propio eje lo convierte en una figura que, aunque silenciosa, tiene un impacto profundo en su entorno. Se manifiesta también una relación con el tiempo más estratégica. Libra entiende que no todas las verdades deben ser reveladas de inmediato, que hay momentos en los que la espera permite que las dinámicas se muestren con mayor claridad. Esta paciencia no es pasividad, sino una forma de acción diferida que maximiza la eficacia de cada intervención. En las capas más elevadas, Libra encarna una forma de equilibrio que no depende de la ausencia de conflicto, sino de la capacidad de mantenerse centrado en medio de él. Esta estabilidad no es rígida, sino adaptable, capaz de ajustarse sin perder su esencia. Es una fuerza que no necesita imponerse, porque su coherencia genera un orden que se sostiene por sí mismo. Así, la travesía continúa como una expansión constante de esa coherencia interna, una profundización en la capacidad de discernir, de elegir, de sostener. En un mundo donde no todas las fuerzas operan desde la misma lógica, Libra se convierte en un punto de referencia que no busca equilibrar lo imposible, sino mantener intacto aquello que da sentido al equilibrio mismo. Y en esa decisión constante, silenciosa pero firme, se revela una de las expresiones más elevadas de poder, la de existir en coherencia incluso cuando todo alrededor parece inclinarse hacia la distorsión.